Cada uno de ustedes al Teatro Municipal de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande, don Alberto Sánchez Benítez. Hoy, en la quinta noche de nuestros festejos patronales de la ciudad de San Lorenzo, 249 aniversario estamos celebrando y lo festejamos de esta manera. Desde el 1 de agosto hemos empezado con las actividades y hoy, en nuestra noche número 5, tenemos toda una fiesta con la presencia de la orquesta de la Policía Nacional. Para nosotros es un orgullo inmenso contar con la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan y de todo el público en general que se ha dado cita para compartir con nosotros. Y da la ocasión para saludar a quienes hoy nos honran con su presencia en representación del Ejecutivo Comunal del señor Intendente Municipal de la ciudad de San Lorenzo, el licenciado Felipe Salomón Casola. Nos acompaña el señor Director de Cultura, Educación y Deporte, el profesor doctor Virgilio Silvero. También nos acompañan autoridades de la Policía Nacional, el señor Comisario General, Comandante Carlos Benítez González, comandante de la Policía Nacional, a quien premiamos con ese fuerte aplauso. También nos honra con su presencia el Comisario General, Director Luis Coiburú, Director General de ICEPOL, y en su persona a todos los directores generales y directores de ese departamento. A los oficiales superiores, oficiales jefes, oficiales subalternos y suboficiales que hoy nos acompañan también, muchas gracias y ese merecido aplauso. Y a la ciudadanía en general que se ha dado cita para celebrar con nosotros 249 aniversario de fundación de nuestra querida ciudad universitaria. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Queremos iniciar este concierto, pero lo queremos iniciar de una manera especial, porque esto se hace preparado para homenajear precisamente a las autoridades que forman parte y que siempre están presentes con el municipio de San Lorenzo. Cuando nosotros tocamos sus puertas, siempre están abiertas para nosotros. Por eso, desde la Intendencia y la Dirección de Cultura ha creído justo y merecido realizar este merecido homenaje. Por eso, quiero convocar en nuestro escenario, para dar su mensaje alusivo a la ocasión, al señor Director de Cultura, Educación y Deporte, en representación del Ejecutivo Comunal, el doctor profesor Virgilio Silvero. Señor Comandante de la Policía Nacional, muy buenas noches. Señores Comisarios Generales, Principales, Oficiales Subalternos, señor Presidente del Centro Cultural San Juan Nepomuceno, señor Presidente de la Fundación Tecocatú, familiares, amigos, ciudadanía, todo, bienvenidos. Esta noche es una noche histórica porque la municipalidad va a distinguir a ciudadanos sanlorenzanos, va a distinguir a la Policía Nacional en nombre de su comandante y de su hermano, pero va a distinguir como hijo, como ciudadano ilustre por los servicios culturales. Y ojalá que esos servicios culturales se imiten las otras instituciones. Me decía un periodista hoy, a manera que la policía popula flauta, popula maracá. Y le dije yo, cuando yo le dije, le repetí, decía Platón que la música es para el alma y el deporte y el atletismo es para el cuerpo. Entonces, si la música llega al alma,
la delincuencia va a bajar. Si la música llega al cerebro, la concentración va a bajar y el estrés va a bajar. Hasta ahí vete a la mantillo. Entonces siempre tiene que haber música. Hoy, mañana y siempre. Sobre todo música de nivel, como saben hacer estos músicos grandiosos de primerísimo nivel. Y por eso estamos acá, señor comandante, para decirle a usted y a toda la Policía Nacional que sigan haciendo música, porque la música disciplina a las personas, la música va directo al cerebro y ayuda a la concentración, ñañe arandube, ñañe tranquilizabe, ñañe calmabe, ñañe maleobe. Entonces siempre tiene que haber música, y sobre todo música buena, como dije, de la mano de la Policía Nacional. Un gusto inmenso, agradezco a Dios y a su madre por estar acá, y a nuestra santa patrona, Santa Rosa. Agüillé de Paco. Muchas gracias. Palabras del señor director de Cultura, Educación y Deporte, el profesor Dr. Virgilio Silveira. Y a continuación, precisamente, queremos hacer esa distinción, ese homenaje por los servicios prestados dentro de lo que es el área de cultura a la ciudad de San Lorenzo. Y queremos comenzar justamente entregando esta distinción, por lo cual se declara ciudadano ilustre de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande, al comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González. El señor intendente municipal de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande resuelve en el artículo 1 declarar ciudadano ilustre de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande al comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González, actual comandante de la Policía Nacional. Vamos a pedirle unas palabras al señor comandante para luego entregar la siguiente distinción. Bien, antes que nada trataré de ser lo más breve posible. Ahí está César Siguió, que es mi compañero de trabajo, que me dijo que me va a avisar cuando sean las 10:30 de la noche, más o menos lo más breve posible. Bien, antes que nada, dar gracias a Dios por permitirme y permitirnos este hermoso momento aquí en San Lorenzo. Realmente mucho que agradecer. Un saludo muy especial al señor intendente municipal, que por razones de fuerza mayor no está con nosotros. Así es que un saludo muy especial, muy afectuoso, muy respetuoso de parte de la Comandancia de la Policía Nacional y de todos los 29.000 hombres y mujeres que hacemos a la Policía Nacional. Así que un saludo, reitero, muy especial al señor intendente, don Felipe Salomón. Saludo muy especial también a mi querido presidente de la Comisión de Cultura, al profesor doctor en este caso, al profesor Virgilio Silveira. Muchísimas gracias. Nosotros con el profesor doctor tenemos la misma nacionalidad. Adquirimos después una nacionalización en San Lorenzo. Así es que venimos, digamos, del mismo territorio, por decirlo.
Se me intentó dejar al profesor doctor David Leandro Olivera, que habitante de ese una la por ahí con Tajaco va a su entonces ya ni pero más yo saco y la vez pasada peina ya por ahí como cuatía y por el dedo a billete de debo dejar a billete de un saludo muy especial también al querido señor don Alipio González, realmente es un placer encontrarle aquí, a ese tío Tete. Es uno de los responsables a separarnos, es uno de los responsables a Miramos a Cebaija y uno de los responsables. Así que muchísimas gracias. Quiero saludar también a toda la banda, incluyendo a toda la gran familia policial que esta noche está presente. Gracias por apoyarme, gracias. El trabajo no solamente del comandante de la Policía Nacional ni del Comando Institucional, el trabajo es de todos. Recién mencioné a los 29.000 hombres y mujeres que hacen a la Policía Nacional del Paraguay y que gracias a ese mayor y mejor esfuerzo, a esa tremenda dedicación que se da día a día, hoy podemos dar esa contención a toda la ciudadanía paraguaya, esa contención que tenemos y obligamos esperanza que va a ser la base sólida para que en el día a día podamos ir disminuyendo la ocurrencia de hechos punibles que realmente preocupan a toda la sociedad y que también es preocupación de toda la Policía Nacional, porque constitucionalmente somos los encargados de velar por la integridad y la seguridad de todos los paraguayos. Así que es un buen momento para volver a hacer ese compromiso de seguir dando nuestro mejor esfuerzo en aras del bien y la seguridad de todo el territorio paraguayo y de la ciudadanía. Un saludo muy especial a toda mi gran familia, y literalmente mi gran familia, porque están ocupando casi todas las partes del teatro. El pobre está en la 10, estamos 10 hermanos. Entonces, cuando hacemos eventos especiales, cumpleaños y demás cosas, acostumbramos invitar solamente a extraños, porque mi madre es familia que tenían dependientes a 50, 60 manaderos, porque la mayoría tienen hijos, nietos y sobre 20. A extraños que invitamos 15, 20. Entonces, acostumbramos a hacer eso en los últimos tiempos. No es una broma, que la familia es muy unida, poner esta formal, antes de fiesta patronal, la gente pregunta, pero somos solamente una familia sólida y muy unida. Y ese es el mejor legado que podemos exteriorizar de parte de nuestros padres, de mi querida mamá, que también estuvo mucho tiempo acá en San Lorenzo, de mi querido padre, que también por mucho tiempo estuvo. Nosotros estuvimos desde 1990 asentados y aplicados en San Lorenzo y nos quedamos definitivamente, así es que una especial recordación a mi querida madre, a mi querido padre que hoy día nos guía y nos orienta desde mucho más allá. Un especial reconocimiento a toda la ciudadanía de San Lorenzo que se hizo presente hoy. Gracias por certificar, digamos, este acto con la presencia. Es una motivación muy grande para cualquiera que recibe un reconocimiento de este tipo, y más todavía cuando viene de la municipalidad. Por eso que es un ejemplo palpable de lo que hoy día representa la seguridad. Antiguamente la seguridad era igual a policía, era sinónimo de policía antiguamente. Pero en el presente, sinónimo de seguridad justamente es la fusión, es la cohesión de los tres grandes protagonistas que tenemos hoy. Tenemos por un lado a la autoridad, a las autoridades municipales, por otro lado a la sociedad civil y propiamente a la Policía Nacional. Es una fusión de tres elementos, son tres columnas, son tres pilares fundamentales que hoy día sostienen la seguridad. Reitero, ya no propiamente es la policía, sino es el común esfuerzo de los tres sectores: autoridades municipales, la sociedad toda y la Policía Nacional. Así es que muchísimas gracias por ayudarnos en esta tarea muy compleja, muy difícil de buscar dar esa tranquilidad y seguridad a toda la sociedad, a toda la comunidad. Un agradecimiento muy especial. Ya no me lean de orquesta sinfónica, pero estoy más que seguro que cuando empiecen a escucharle van a querer quedarse aquí hasta el amanecer. Son un grupo extraordinario, sin desmeritar a ningún grupo local, a ninguna orquesta local, ni tampoco a ninguna orquesta internacional,
pero en mis 36 años en la policía, 36 años, he visto que son los mejores. Tengo los mejores hombres y a las mejores mujeres interpretando cualquier partitura que se le entregue. Lee cualquier partitura, son los mejores. El famoso Mocúa de oído, pero ellos leen esta partitura. Cuando uno mira así a golpe de vista, como estoy viendo acá, parece que está escrito más o menos en chino o en mandarín japonés, algo así, pero tiene la capacidad de leer estas corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas y demás, y banderas, y cualquier cosa pueden interpretar. Así es que mis felicitaciones, son unas excelentes personas, excelentes profesionales. Allá en el fondo veo algunos que eran ya de mi época, venían como criaturas, 11, 12 años venían. Y yo era oficial de semana que les cuidaba a ellos en la academia de policía, y la academia de policía en aquel tiempo se convertía en una especie de guardería, porque la mayoría eran criaturas. Y hoy día son brillantes, al igual que los jóvenes que están hoy día aquí. Así es que si quieren escuchar algunas sinfonías de Beethoven, pídanle. Si quieren escuchar algún éxito del Grupo Frontera o Ángeles de Charlie o Ángeles Azules, pídanle cualquier cosa totalmente. Son los mejores, ustedes son los mejores, así que siéntanse contentos y siéntanse motivados. Y se van a dar cuenta que no estoy dando una publicidad falsa, estoy mintiendo porque a te ven una sorpresa, Bien, falta tiempo siempre para agradecer. Muchísimas gracias nuevamente. Reitero mis agradecimientos al señor intendente municipal, mi querido presidente de la Comisión de Cultura, querido profesor doctor Virgilio. Muchísimas gracias. A mi que llega ahí en Boejara, David Galdeano Rivera. Muchísimas gracias. A mi querido tío Alipio ABI. A Bebé Hachai en Boejara, Pablino Gómez. Deja que otro cara ahí, un merecedor de aplauso a él. Así que esto es un grupo grande, pero gracias a la existencia de los Boejara que están aquí, ante Ose. Entonces, a mí yo quiero llegar. Bien, muchísimas gracias a todos, gracias por apoyarnos, gracias por el esfuerzo conjunto que hacen con su Policía Nacional. Somos su Policía Nacional. Trabajamos para ustedes y vamos a seguir trabajando, y les pido de que sigan confiando en su policía. Hay un futuro a corto plazo que es muy auspicioso. La Policía Nacional va a contar con 5.000 nuevos hombres a fin de año. La Policía Nacional va a contar con cientos de patrulleras, cientos de motocicletas, miles de pistolas, miles de chalecos antibalas, nueva tecnología, y nosotros vamos a hacer la herramienta que vamos a transmitir ese uso en favor de todos ustedes. Así es que les pido que sigan confiando en su Policía Nacional, que vamos a seguir dando el mayor y el mejor esfuerzo en pos de la seguridad y de la tranquilidad de todos ustedes. Recuerden siempre, para nosotros como Policía Nacional es un honor proteger y servirles. Y es un gran orgullo ser Policía Nacional del Paraguay. Que Dios, San Lorenzo, Santa Rosa de Lima, que es nuestra patrona, les guíe, les oriente, les bendiga y les proteja siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches. Palabras del señor comandante nacional, que de esta manera nos dirigía sobre brindarle un merecido homenaje. Pero antes quiero saludar también al subcomandante, comisario general director Ramón Morales, que también está presente aquí, así que un saludo cordial, un fuerte aplauso para él también. Y quiero invitar a la comitiva de la Fundación Solidaria de Cocatú. Por favor, si pueden pasar al escenario. Quien también tiene una mención, diploma de honor, que es el Chacua, otorgado al comandante general, al comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González, en reconocimiento a su destacada, impecable y valiosa trayectoria en la institución policial y de servicio a la sociedad paraguaya. Ecogatú, Ajecopotire o Mompajeponá o Cayatupe desde esta fundación.
Bien, y luego de la fotografía, queremos seguir manteniendo la presencia del comandante, porque el Centro Cultural San Juan Nepomuceno también se hace presente con una mención de gratitud al comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González, comandante de la Policía Nacional. Con profundo aprecio y gratitud, otorgamos este reconocimiento por su valioso servicio y liderazgo, su compromiso y dedicación tan enaltecido a nuestra querida ciudad de San Juan Nepomuceno. Firma la mención el comisario principal Alipio Chávez Velázquez, en situación de retiro, y el profesor doctor Virgilio Silvero Arévalo, presidente de la comisión directiva. Así que vamos a invitar entonces a los miembros del Centro Cultural San Juan Nepomuceno, que tiene su sede en la ciudad de San Lorenzo, barrio Mitaní. Firmado, profesor doctor Virgilio Silvero Arévalo, presidente, comisión directiva, comisario principal Alipio Chávez Velázquez, en situación de retiro, vicepresidente de comisión directiva. Bien, finalmente agradeciendo otra vez a todos, agradeciendo otra vez a toda la cúpula policial que me acompañó hoy, que me sigue acompañando. Un especial saludo también al comisario general director Ramón Javier Morales Ojeda, su comandante de la Policía Nacional, que está haciendo un trabajo excepcional desde el ámbito que le corresponde. Es uno de los baluartes dentro de la Policía Nacional que está cooperando desde día a día con la delicada tarea que tenemos de proteger y servir a la ciudadanía. Solamente estos segundos, adicionalmente tengo este reconocimiento, parte, digamos, de la gente de San Juan Nepomuceno. Entonces, este centro cultural tiene mucho que ver con mi origen, como al principio dije. Yo nací en San Juan Nepomuceno, Cazapá. Aprendí mucho de mi gente, de mi abuela, de mi abuelo. Es donde aprendimos realmente la cultura del trabajo. Yo a veces les cuento a la gente de que en aquella época aprendí a vender periódicos, aprendí a lavar vehículos, lavar buses que iban de Asunción a San Juan Nepomuceno cuando no había todavía asfalto. También aprendimos a hacer los primeros deliveries, a vender verduras en bicicleta, por ejemplo. Hacíamos de todo, y aprendimos la cultura del trabajo de mis abuelos y de mis padres en aquella época. Lo único que me gusta es como tiene el micro o va para cualquier lado, porque he apuntado carro y San Lorenzo, que es la parada, y llegaban ya en algunas condiciones no tan cómodas hacia San Juan Nepomuceno. A ver, la primera en la micro, daño interés y tu pueblo, pero de espera, placentero trabajar. Así es que muchísimas gracias, mi querida gente de San Juan Nepomuceno. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, señor comandante. Bien, y a continuación
queremos hacer entrega de la resolución número 1352/2024, por la cual se declara ciudadano ilustre al señor Edgar Rolando Benítez González, jefe del Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos de la Policía Nacional. Por esta resolución, el intendente municipal de la ciudad de San Lorenzo resuelve declarar ciudadano ilustre de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande al señor Edgar Rolando Benítez González, actual jefe del Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos de la Policía Nacional. Lo hace entrega el señor director, profesor doctor Virgilio Silvera. Muchísimas gracias por todos los... Tengo que ser sincero, por el nexo de que comenzaron a conseguir la banda, la hora del funeral, los músicos, todo lo que sea referente a cultura, y somos sanlorenzanos, pero además de eso merece cumplirse. Así es que, estimado comisario, con todo el corazón, el pueblo sanlorenzano, esto era tuyo, no estaban marcadas. Buenas noches, distinguidos presentes, autoridades policiales, familiares y público en general. Realmente para mí es un gran honor recibir esta distinción de parte de la autoridad municipal, de parte de acá, de la Dirección de Cultura. Y bueno, realmente yo me siento muy identificado con esta ciudad. Así como actué de nexo, he conseguido algunas cosas, ¿verdad?, para algunos eventos, también he trabajado en comisiones activamente. He colaborado en mi barrio para mejorar algunas plazas, construir empedrados y muchas otras cosas, ¿verdad? Eso porque me siento identificado y soy un sanlorenzano más. Entonces, para mí es una gran satisfacción y esto realmente nos obliga a redoblar esfuerzo en pos de una ciudad de San Lorenzo más segura, más tranquila y con más bienestar. Gracias al Todopoderoso por permitir integrar esta gran institución policial, por el apoyo constante a mi familia, mi querida esposa, mis hermanos, parientes, a mi camarada de la promoción 95 que está presente acá en el lugar, a mis compañeros de trabajos. En general, gracias a todos. Muchísimas gracias y vamos a tener con mucho honor, vamos a llevar este reconocimiento. Gracias y que tengan muy buenas noches. Bien, y también vamos a convocar otra vez a la comitiva del Centro Cultural San Juan Nepomuceno, porque también tiene una distinción, una mención de gratitud al comisario principal Edgar Rolón Benítez González por su profundo servicio hacia la comunidad. Con profundo aprecio y gratitud otorgamos este reconocimiento por su valioso servicio y liderazgo, su compromiso y dedicación que han enaltecido a nuestra querida ciudad de San Juan Nepomuceno. Centro Cultural San Juan Nepomuceno, fundado el 9 de diciembre de 1953, personería jurídica número 8054. Mención de gratitud otorgado al comisario principal Edgar Rolando Benítez González, jefe del Departamento contra Hechos Punibles Económicos. Con profundo aprecio y gratitud otorgamos este reconocimiento por su valioso servicio y liderazgo. Su compromiso y dedicación han enaltecido nuestra querida ciudad de San Juan Nepomuceno. San Lorenzo, 5 de agosto 2024. Firmado por el profesor doctor Virgilio Silvera Ábalos, presidente. Comisario principal, Aníbal Chea de Velázquez, vicepresidente. Los mejores éxitos para ustedes. Muchísimas gracias, mi querido tío, comisario principal Aníbal Chávez, profesor Virgilio. Muchísimas gracias. Así como ya mencionó mi querido hermano Carlos, en San Juan Nepomuceno hemos aprendido lo que es trabajar
Muchas cosas buenas hemos aprendido gracias a las enseñanzas que nos ha dado nuestros abuelos, nuestros queridos padres que están allá arriba, ¿verdad? Y siguen iluminándonos. Entonces, muchísimas gracias y vamos a llevar con mucho honor esta distinción. Gracias y muy buenas noches. Bien, y de esta manera vamos marcando las entregas de los reconocimientos. Agradecido, señor comisario, agradecido al comandante, agradecido comisario, agradecido director. Y aprovecho saludar también a quien nos acompaña dentro del auditorio, al comisario general, director Edgar Silvero, un saludo cordial. Muchas gracias por acompañarnos también en esta noche. Y ahora sí, sin más preámbulo, se viene lo mejor, la orquesta